En otras palabras, se siente muy contento de contar en el día de hoy con la presencia del embajador Eusebio Carlino, designado por el presidente encargado Juan Guaidó de Venezuela ante el gobierno de República Dominicana. Y lo hemos invitado, como ustedes se imaginarán, para tratar esa crisis compleja, esa crisis peligrosa, esa crisis tan dolorosa que afecta al hermano pueblo venezolano. Es una crisis que tiene múltiples dimensiones. Venezuela está padeciendo los efectos devastadores de una hiperinflación. También está sometido a una crisis política donde hay una situación de polarización, de confrontación de un gobierno que violentó el marco constitucional, usurpó el poder y ha permanecido, está aferrado a permanecer en el poder frente a las instituciones democráticas establecidas. Igualmente es una crisis humana, una crisis humanitaria, porque ha detonado un éxodo sin precedentes, probablemente el más grande de todo el continente y uno de los más grandes del mundo. Pero vemos también que es una crisis con dimensiones internacionales, porque ya no es el tema solo de las pugnas de los partidos venezolanos, de las posiciones venezolanas. Se puede decir que desde siempre fue ya un conflicto continental, porque estaban enfrentados dos visiones, pero se ha ido internacionalizando al extremo de que aparecen actores como Rusia, China, la Unión Europea, ya de alguna manera involucrándose junto con Estados Unidos y los países del continente en esta crisis. Y los latinoamericanos podemos decir que esa crisis de Venezuela no es solo de los venezolanos, es una crisis de todos, porque ahora está golpeando terriblemente a Venezuela, pero el desenlace de la misma, en un sentido u otro, va a afectar, para bien o para mal, a todo el continente. Y Dios quiera que no sea a todo el mundo. Por eso queremos darle las gracias, embajador Carlino, por haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras, que busca precisamente llevar la mejor exposición, la mejor información a un público especializado, a un público interesado que sigue atentamente los grandes eventos del mundo. Gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y quisiéramos empezar con una evaluación suya de la crisis en su dimensión política. Ya en el año 2013 se nota, es evidente que en el movimiento chavista, que tenía un líder carismático al frente, se produce una caída de la popularidad porque recién fallecido el presidente Chávez se va a un proceso electoral y ya en ese proceso electoral su partido, el candidato que él apoyó, pierde 1,5 millones de votos. Y ahí empieza una crisis. Y yo quisiera que usted evaluara cuáles son los momentos más críticos de esa crisis que nos ha llevado precisamente al presente, donde se está tratando ya de poner fin a lo que es una usurpación del poder, porque ese mandato que empezó en el 2013 terminó el 10 de enero del 2019. Correcto. Primero que todo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me estás brindando de dirigirme a todo el pueblo dominicano. Un saludo a todo el pueblo dominicano, nuestro pueblo que nos ha recibido con los brazos abiertos, en la cual tenemos muchos coterráneos viviendo acá y haciendo vida debido
a la gran crisis que sufre mi país. Agradezco realmente todo el apoyo que nos han prestado el gobierno dominicano y sobre todo todos los hermanos dominicanos, que ha sido completamente fraternal y humano. Fíjate, con respecto a tu introducción y con respecto a lo que conversaste de la caída que ha venido sufriendo el chavismo en Venezuela, podemos hacer un poquito de historia y vemos como el presidente fallecido Hugo Chávez, después de tener una gran cantidad de seguidores, podemos hablar que en principio el expresidente fallecido Hugo Chávez llegó a tener una gran popularidad. Estamos hablando de un 70-75% de los electores venezolanos seguían al comandante Hugo Chávez. Esa gran cantidad de venezolanos, esa gran cantidad de seguidores fue mermando a medida de que su gobierno fue evolucionando, porque evolucionó de una democracia que él vendió de esa manera en el año 98, fue mutando y fue cambiando hacia un socialismo que ya en el 2000 comenzó la crisis a medida de que comenzó el señor Hugo Chávez a hacer todas esas expropiaciones y a abarcar todo lo que saben abarcar los socialistas, que es toda la producción, todos los espacios públicos, todos los espacios privados, de manera tal de hacer de un gobierno democrático elegido por una gran cantidad a un gobierno socialista. Bueno, y el pueblo venezolano le dijo no en un referéndum. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate, no comienza del 2013 la caída del chavismo en Venezuela. Comienza de antes, comienza porque imagínate que un país que está acostumbrado a un desarrollo económico importante, a que no dependes de nadie, sino de tu propia gestión, de tu propio trabajo, y entonces ya comienza a cambiar todo esto y el gobierno pasa a ser un gobierno padre, un gobierno que quiere entrar en todos. Regular todos los aspectos de la vida. Exactamente. Y comienza a destruir el aparato productivo con una sola razón, un solo objetivo. El objetivo es, claro, que el pueblo venezolano dependa, como dependen los pueblos socialistas, del gobierno. De esa manera tú haces que la población dependa de todos los servicios que normalmente prestan las empresas privadas del gobierno. Entonces, ahí comienza el tema de empezar a dar una cesta de comida, una caja CLAP, y comienza todo lo que ha venido ocurriendo. Esquema asistencialista. Sí, no, sí. Y eso deviene a que el gobierno chavista comienza a decaer, empieza a caerse por su propio peso, y tú lo ves, como tú lo dices, en el primer referéndum que pierden. Sí, sí. Posteriormente, en las elecciones del 2012, que es nuevamente elegido el comandante Chávez, democráticamente electo, efectivamente, con todos los veedores internacionales. Realmente él gana, pero no gana con la cantidad de votos que él aspiraba. Recuerda que la campaña de él fue 10 millones de votos. Sí. Él escasamente saca, incluso creo que saca un poco menos de lo que sacó la vez anterior. Entonces ya tú ves cómo empieza a decaer el chavismo. Sí. Por la misma crisis. Ya en el 2012 la crisis era evidente. Era evidente. Porque es la crisis del modelo cubano impuesto en Venezuela. Exactamente. Entonces, ya cuando él gana en el 2012, sucede el primer problema importante en el país, porque el presidente Chávez cae en una enfermedad muy grave. No se sabe del presidente, el presidente se va a Cuba a hacerse unos exámenes, a hacerse unas terapias, y llega el momento de tomar posesión presidencial en enero del 2013 y no aparece. Entonces hay un vacío de poder. No se juramenta. En la Constitución está establecido
que tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional. Sí. El presidente Chávez no aparece, no se sabe de su situación de salud, y entonces el gobierno hace una artimaña, continuidad administrativa. No se juramenta en su periodo 2013-2019, sino que hace algo que se estila en la carrera administrativa en Venezuela, la que es la continuidad administrativa, que en estos casos de presidenciales no aplica. No aplica. Porque tú tienes que juramentarte en tu nuevo periodo, como lo dice la Constitución. Entonces ahí viene el primer gran vacío de poder, y entonces ahí asume la presidencia el entonces vicepresidente, según la norma, según la Constitución de la República, que en ese momento era Nicolás Maduro Moros. Dicen que Cuba fue clave en la elección de Nicolás Maduro. Recordemos que porque Chávez, Maduro es un cuadro formado en la escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba. Sí, que claro. La gente cree que es un guagüero, y realmente es un cuadro sindicalista, pero en el fondo es un cuadro político del Partido Comunista Cubano. Sí, él se formó ahí. Él sale del Partido Comunista y sale del socialismo, y efectivamente él es un guagüero, pero formado. Un cuadro insertado en esa línea. Sí. Entonces, allí, como tú dijiste en la introducción, el presidente Chávez sale en una locución nacional informando al pueblo que está se va a someter a una operación, pero él no sabe el resultado de la operación, porque o es vivir con un dolor que no lo dejaba tranquilo, o enfrentar la operación en la cual suponemos que muere. Pero en esa locución él dice, si yo muero, por favor, ustedes, mis seguidores chavistas, elijan a Nicolás Maduro, quien es mi sucesor. Sí. Ahí lo hacen. Ahí vienen las elecciones, después que muere Chávez el 5 de marzo, llaman a unas elecciones urgentes, ¿verdad? En la cual ya hacen algo en contra de la Constitución, porque para poder lanzarse a presidente de la República, el vicepresidente o el presidente encargado, que era Nicolás Maduro, tenía que haber renunciado al cargo, y él no renuncia. Él se lanza presidente, pero se mantiene como presidente encargado. Una violación. Una violación de la Constitución directa. Tenía que haber pasado a ser el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional. Y en ese momento él no lo hace. Y eso no le garantizaba entonces la posibilidad de retener el poder. Vamos a hacer un alto, embajador Eusebio Carlino, para en el próximo segmento continuar explicándole a los amigos del público, en otras palabras, la evolución de esa crisis venezolana, porque aquí vemos el día a día, pero la memoria histórica de cómo se va gestando esa crisis y por qué esa crisis ya no es solo de los venezolanos, sino de todo el continente, amerita un estudio en retrospectiva. Con su permiso vamos a hacer un alto. Yo antes del corte, yo quiero decir que es importante ver esta retrospectiva histórica, porque se le aduce esta gran crisis a Maduro y a su equipo, pero no venía gestándose. Eso ya venía desde cuando Chávez, por todas las políticas que era una crisis del modelo, porque correcto. En un momento dado el aparato, la concepción cubana, que está muy apoderada del aparato del Estado en Venezuela, empieza a imponerse ya en la política monetaria, en la política de cambio, en la política industrial, en las expropiaciones, y eso va sentando las bases. En cierta manera, Chávez se puede decir que históricamente tuvo, vamos a decir, una situación especial porque no vio las consecuencias de sus políticas. Vamos a un alto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte.
siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, donde analizamos la crisis de Venezuela y sus posibles desenlaces con la distinguida y honrosa presencia del embajador Eusebio Carlino, designado por el presidente Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, ante el gobierno de República Dominicana. En el segmento anterior, haciendo un poco de retrospectiva de la génesis de esta crisis en la parte política, hablábamos precisamente que ya la crisis venía y que era una crisis del modelo socialista inspirado por Cuba, impuesto en Venezuela. Ya el mismo Chávez había visto los efectos de descontento que provocaba porque perdió el referéndum y vio los efectos de la crisis económica, pero evidentemente el asunto se agrava porque Chávez es un fenómeno carismático y Maduro es precisamente algo muy, muy diferente, pero queda al frente porque el aparato cubano de poder, que influye mucho en Cuba, en Venezuela, ve en Maduro su principal aliado. Y entonces empieza una deriva cada vez más radical y eso va evolucionando hacia el proceso que estamos viviendo. En el 2015 se hacen unas elecciones y gana ampliamente en las elecciones legislativas, ampliamente gana la oposición. ¿Qué pasó ahí para que la crisis evolucionara hacia esta situación presente? Porque fue claro el mandato del pueblo de rechazar al PSUV y a las fuerzas que seguían a Maduro y darle un vuelco a Venezuela. ¿Por qué se da la confrontación entre la Asamblea Nacional recién constituida y el gobierno de Maduro? Fíjate, para responderte eso, te termino de enlazar lo sucedido en el 2013. Como tú dijiste al principio del programa, efectivamente, cuando viene la elección del 2013, el chavismo pierde 1,5 millones de votos. En ese momento, Enrique Capriles, que fue el contrincante de Maduro, pierde por escasos 130, 150 mil votos, menos de un punto porcentual o un punto algo porcentual. Ya ahí se ve el declive que existe. Sin embargo, ellos hicieron unos movimientos y se apoderan de los espacios públicos, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Supremo Electoral. En aquel momento todavía tenían control de la Asamblea Nacional. Cuando vienen las elecciones parlamentarias, pierden de manera abrumadora. Pero completamente abrumadora. 2/3 partes. 2/3 partes y uno más. Y uno más. ¿Qué sucede? Allí mismo, Sí. Ellos revocan 3 de los diputados. ¿Por qué pierden? Porque ya del 2013 al 2015, ese año y medio, en Venezuela la crisis empieza a incrementarse de una manera exponencial. Pero esto viene dado porque ya todos los segmentos, todos los sectores de la economía están completamente tomados por el gobierno. Ya la producción está tomada por el gobierno, ya las industrias están tomadas por el gobierno. Todos los sectores, incluso las compañías navieras y criollas, están también controladas por el gobierno. Entonces, realmente no hay la inversión extranjera fue completamente vulnerada y fue completamente expropiada. Entonces, ya en el 2015, lo que existe es un gobierno que ha tomado todos los espacios y la crisis ya comienza a elevarse de manera exponencial. Sí. Entonces, como respuesta a la crisis que se está viviendo, el pueblo de Venezuela sale de manera masiva a elecciones y elige a más del
2/3 más 1, que es lo que se necesitaba para tener control de la Asamblea Nacional. Es decir, que el pueblo de Venezuela en el 2015 elige a su Asamblea Nacional, elige a su poder legislativo. En ese momento, al siguiente día, el Tribunal Supremo de Justicia anula o revoca tres congresistas. Congresistas, sí. Entonces, a los 3 diputados, que eran para los anular representantes esa mayoría. Sí. Claro, los representantes de Amazonas, ellos, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, que controla el gobierno, anulan eso. Inmediatamente sale otro decreto del Tribunal Supremo de Justicia en el cual esa Asamblea Nacional la colocan como en desacato. Y todos, imagínense, todo lo que se haga allí a partir de ese momento se considera nulo. Nulo. No se hizo nada. Sí, evidentemente que se impuso la visión, que es la visión que ha fomentado Fidel Castro. Que Fidel Castro es el inspirador del Foro San Pablo. Yo siempre he dicho que Estados Unidos cometió un error estratégico grande a la caída de la Unión Soviética, y fue que subestimó a Cuba y a Fidel Castro. En el 90 Fidel Castro forma el Foro San Pablo y desde ahí traza una estrategia que le permitió ir ganando espacio en todo el continente, precisamente porque fue subestimado. Y esa estrategia descansaba mucho en la idea de que había que hacer todo lo que hubiera que hacer para ganar por la vía electoral, pero al mismo tiempo había que hacer todo lo que había que hacer para permanecer en el poder, claro, aunque fuera con la violencia. El caso más elocuente pasó en 1990, en Nicaragua, donde pierde precisamente el Frente Sandinista. En términos electorales gana doña Violeta, y para consentir la transición hubo un pacto, se tuvo que producir un pacto con Cuba, con el sandinismo, donde las Fuerzas Armadas nicaragüenses iban a quedar bajo control de las fuerzas sandinistas como condición para respetar el triunfo de doña Violeta. Entonces ahí se marcó una tendencia que ha estado presente en América Latina y que está en la base de la crisis. La democracia es buena para ganar las elecciones, pero después, cuando hay que subvertir las instituciones democráticas desde el poder, para retener el poder, porque hay un mandato de la historia a hacer la revolución, entonces no hay miramiento, ni freno, ni reparo alguno. De nuevo nos piden una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales, y en el próximo segmento vamos a continuar analizando ya esa crisis del 15 al 17, cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, y cómo terminamos con esta situación donde ya hay abiertamente un desconocimiento de la usurpación, porque a partir del 10 de enero en Venezuela lo que quedaba era un gobierno usurpador que ha retenido el poder por contar con los resortes fácticos para hacerlo. Correcto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético.
Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la crisis venezolana y su posible desenlace con la presencia del embajador Eusebio Carlino, designado por el presidente encargado Juan Guaidó ante las autoridades de República Dominicana. Nosotros quisiéramos, embajador, que continuara usted poniendo cómo evolucionó esa crisis, porque evidentemente ahí se vio claramente la maniobra a retener el poder por cualquier medio, y luego cómo respondió la Asamblea Nacional ante las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, mira, la crisis, como hemos venido conversando, imagínate un niño que es Estado, lo gestó Chávez, pero lo crió y lo hizo hacer el tamaño que tiene Maduro y su combo de secuaces que están allí en el poder de manera fraudulenta, usurpando el mismo. ¿Okay? Entonces, en el 2000, como quedamos en el 2015, a partir del 2015, ya viene como comenté anteriormente, un deterioro exponencial. Esto deriva a que ellos toman todos los poderes, tanto el judicial como el legislativo posteriormente, como el judicial como el electoral y el ejecutivo. Y posteriormente, en el 2017, se dan una cantidad de movimientos en contra de las políticas económicas, sociales que están sucediendo en Venezuela. Hay más de 100 y algo de muertos en esas protestas. 124 muertos. 124 muertos en esa protesta desde 2017, motivado al descontento de la población que, como te decía anteriormente, ya venía molesta o venía ya entrando en razón de que las políticas del gobierno lo que iban a traer, o lo traían ya, una gran crisis social, económica, cultural, incluso hasta educativa, sí. Moral, sobre todo moral. Recuerda sí, que los socialistas lo que primero que hacen es destruirte la moral para poder controlarte. Entonces, esa crisis hace que haya toda esa cantidad de marchas, de protestas. Se vio en el mundo entero la cantidad de represión que hubo en ese momento. La crisis económica efectivamente iba galopando. Estamos hablando de una hiperinflación. Claro, o sea, pero no es cualquier cosa. Mire, señores, probablemente. Yo le voy a hacer una cifra rapidito, sí, para que vean desde el momento que el señor Chávez tomó el control hasta ahora. Estamos hablando desde el 99 hasta el 2019, 20 años. En el año 2009, en Venezuela hay una reconversión monetaria en la cual el gobierno le quita al bolívar 3 ceros. Es decir, un billete de 1,000 pasa a ser un bolívar. Lo nombran bolívar fuerte, BSF. Eso sucede con el señor Chávez. Qué imaginativo. Con el señor Chávez. Es decir,
Te estoy hablando que son Sí. 3 cifras que él le quita la moneda. Entonces, esos 1.000 bolívares pasan a ser un bolívar. Estamos hablando de 2009, amigo. 2009. Nosotros hace un año o 2 años, no recuerdo exactamente, el gobierno de Maduro vuelve a hacer un ajuste en la moneda venezolana. Con el petro. No, ellos lo ligan al petro, pero fíjate esto, el bolívar fuerte, ellos lo llaman ahora bolívar soberano, y no le quitan 3 ceros. Pobre Bolívar. No, pobre Bolívar. A Bolívar le quitan 5 ceros, señores. Del 2009 al 2018, o el 2017, no recuerdo si fue en diciembre de 2017 o en enero, a la moneda venezolana le quitan 8 ceros. Hablando en cifras, estamos hablando de que 100 millones de bolívares soberanos es un bolívar de 2009. Entonces, estamos hablando de que, y todavía no hemos hablado de la hiperinflación que pasó en el 2018, estamos hablando hasta ese momento. O sea que si, para traducirlo al buen dominicano, un dominicano que tenga 100 millones de pesos por decisión de las políticas monetarias, perfectamente pasaría a tener 1 millón de pesos. No, 1 millón. un pesito. Un peso. Ah, ok. Un pesito, una moneda de 1 pesito. No son 100 pesos. Estamos hablando que le quitaron 3 ceros, 1, 2 y 3 en el 2009. Eso explica de por Bolívar qué, a Bolívar fuerte. eso explica por qué Venezuela tiene un éxodo de 4.6 millones Que va de a 5 venezolanos, que va para 5 millones, y una crisis humanitaria internamente de grandes proporciones, donde todos los servicios esenciales están en colapsados. O están Sí, completamente sí. destrozados, Sí, sí. o simplemente no existen. Sí. No existen. Entonces, eso está en la base de todo. En el 17, esta gente no se arredra y siguen porque convocan la Asamblea Nacional Constituyente. Yo digo, lo dije en ese momento, que ahí, aunque no se ha dicho, no se ha hecho el estudio comparativo, hubo una inspiración en el centenario de la Revolución Soviética, porque fue la técnica que ellos propusieron originalmente, fue la técnica de la constitución de soviets, y lo hicieron en el centenario de la Revolución. Era una Asamblea Nacional Constituyente por sectores, que eso era técnicamente una técnica eminentemente leninista, y además cambió la naturaleza misma de la función de una constituyente, que es hacer una constitución. En este caso, como una constituyente revolucionaria, inspirada en el modelo soviético, era una constituyente de plenos poderes para administrar la crisis mientras durara el proceso revolucionario. Ese es el modelo que está aquí en el ADN de la fuerza que sostienen a Maduro. Sí. Sí, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue llamada a elecciones en el 2017, también viene dada por estos acontecimientos que sucedieron en ese momento. El gobierno de Maduro y de Diosdado Cabello, como una manera de neutralizar la Asamblea Nacional, llama a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero esto no es otra cosa sino que sustituir a la legítimamente electa Asamblea Nacional del 2015. Sí, sí. Y le da plenos poderes completos, como si fueran Es la técnica del doble poder, que eso está planteado en la teoría Recordemos revolucionaria. que estos hechos de violencia y de represión que acaban con 124 vidas de venezolanos culminan en unas reuniones de unos diálogos con los cuales se suponía que iba a llegarse a un acuerdo de manera tal de buscar elecciones presidenciales, de manera tal de acabar con esa crisis de manera conjunta entre la oposición venezolana en aquel momento y el madurismo o el gobierno de Maduro, que termina más bien
en esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente Sí. y en un quiebre total de la oposición venezolana. Es notorio que ellos han apostado siempre o a la desmovilización o a la división de la oposición. Y obviamente en la crisis, desde los inicios, ahí también se ha visto que ha habido fallos graves de la oposición, porque en ocasiones la oposición se abstuvo cuando no debió abstenerse y le dio todo el poder. Y después entonces en los momentos críticos no ha exhibido una unidad sin fisura. Ahora últimamente, con la elección de Juan Guaidó y su proclamación como presidente encargado, sí se nota que hay una estrategia, hay dentro de lo que ha sido la historia venezolana, un nivel de cohesión importante y ha ido logrando una serie de metas, tanto en el orden interno como en el orden exterior. Entonces, eso lo vamos a analizar en el próximo segmento, con su permiso. Perfecto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento final del programa, en otras palabras, donde estamos analizando con la presencia del embajador Eusebio Carlino, embajador designado por el presidente encargado Juan Guaidó en República Dominicana, la crisis venezolana y su posible desenlace. En el segmento anterior nos quedamos analizando básicamente esta última etapa, lo esbozamos. Después de unos periodos muy tormentosos, con esa trama profundamente dolorosa de la hiperinflación y sus impactos sociales, termina el mandato constitucional de Nicolás Maduro, que se respetó, y se proclama la presidencia interina o allá usan la fórmula del presidente encargado, que es una figura constitucional. Exactamente. Y aparece un Guaidó joven desafiando al presidente Maduro, que ya es denunciado tanto internamente como internacionalmente como usurpador. De las cosas importantes a poner de relieve está que se nota claramente que hay un reconocimiento internacional masivo, un vuelco en la comunidad internacional, sobre todo en la comunidad hemisférica, a favor del presidente Guaidó, especialmente a partir de la Carta de Lima, que es la Carta Democrática que entra en vigencia junto con los mecanismos de la OEA para abordar este tema, que es un tema, repito, descomunal. Sí, es correcto, fíjate. Ya después del 2017 y posterior a todas las reuniones que se estuvieron aquí, el gobierno con la oposición, que tenía como mediador al gobierno dominicano y a otros personalidades de la política a nivel global, no se llega a ningún acuerdo y lo que trae es, adelantan las elecciones del 2018, que se hacen normalmente en diciembre, con suficiente tiempo. Sin embargo, el gobierno de Maduro entiende que la fractura que hay en la unidad democrática de Venezuela es tal que no hay manera que puedan salir
a competir contra ellos. Llaman a unas elecciones en la cual no le dan chance a la oposición de Venezuela a que se organice. Sí, porque es bueno destacar que en ese interregno, en ese proceso, hay varias figuras principales como Que lo deshabilitan. López, que están inhabilitados. Sí, los candidatos principales son inhabilitados. Es correcto. Entonces, A ser candidatos. ellos llaman a elecciones populares, a elecciones democráticas, pero inhabilitan a los principales actores que pueden hacerle frente a ellos. Es decir, inhabilitan a Enrique Capriles. Eso se llama pelear con las manos amarradas. Meten preso a Leopoldo, inhabilitan a... Es decir, no hay con quién ellos puedan ir y buscan candidatos de conveniencia. Exactamente. Peor aún, en los últimos 20 años en Venezuela, la compañía encargada de hacer las elecciones, cuando yo eligen a la Asamblea Nacional Constituyente, esa misma empresa que llevó a cabo el proceso, lo denuncia y dice, un momento, ese resultado no es el que nosotros tenemos aquí. Y como retaliación a esa información que da esa compañía, ellos la sacan del proceso electoral y nombran su propia compañía para las elecciones del 2018. Entonces imagínate. Sí, es una deriva de autoritarismo y de encanallamiento. Claro. Sí, eso se ve claro. Entonces ellos llaman a las elecciones, hay más de un 70% de abstención, van a las primarias, van a las elecciones, obligados, engañados por el tema. Ellos sacan una cosa que llaman el carnet de la patria, con el cual ellos están obligando a los venezolanos a que se inscriban allí para poder darle el alimento. Sí, aquí sabemos cómo se manipula eso. Ellos llegan con eso. Por supuesto que la comunidad internacional, una vez que hacen sus elecciones o hacen ese aparataje sin veedores internacionales confiables, solamente los de ellos mismos, por supuesto que dan y van ellos solos a las elecciones, ellos ganan con una cantidad de votos que no es la que sacaron, informan al mundo entero, pero inmediatamente el mundo entero desconoce esos resultados. La Asamblea Nacional, legítimamente elegida en el 2015, desconoce los resultados. El ambiente, todos los sectores desconocen esos resultados. Entonces, claro, al desconocer esos resultados, deviene lo que sucede en el 2019. Porque, si bien es cierto que en el 2013, cuando gana las elecciones Maduro, queda una gran incógnita si realmente ganó o no, porque no hubo auditoría, no lo permitieron. En el 2019, cuando le corresponde tomar poder, como no está reconocida ni por la Asamblea Nacional ni por ningún otro poder, se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es gobernado por ellos, que lo controlan ellos, y que el que es presidente es un chavista, Michael Moreno, que incluso cuando está juramentando a Maduro para que sea el usurpador, ahí comienza a ser el usurpador, porque hasta ese momento no era usurpador, él no sabe ni cómo juramentarlo. Entonces, a partir de ese momento, en Venezuela hay un vacío en la presidencia de la República. Pero la Constitución venezolana prevé entonces sería eso. bueno que explicara qué disposición de la Constitución prevé y cómo entra en juego. El artículo 233, el artículo 233, 333 y 350 prevé esta situación. En la Constitución Nacional, si hay una ausencia absoluta del presidente, que fue lo que pasó en el 2012 o en el 2013 cuando muere Chávez, y en el 2019 cuando no hay presidente porque se usurpa el poder una persona que no está juramentada por la Asamblea Nacional, entonces la Constitución de la República dice, en su artículo 333, que el presidente de la Asamblea Nacional va a ser encargado de ser el presidente. Okay. Es por eso que se llama un cabildo, que también está previsto en la Asamblea. Un cabildo abierto. Un cabildo abierto. Que tiene que ver con la fundación de la República. Así la primera república en Venezuela nace con un cabildo abierto. Tal cual. Usted lo dijo perfecto. Entonces, llaman a cabildo abierto y el 23 de enero
se juramenta como presidente encargado de la República el ingeniero Juan Guaidó Márquez. Es proclamado por la Asamblea Nacional. Entonces es importante que aclaremos que no es que se autoproclama o que no. Es cumpliendo con los procedimientos constitucionales. Exactamente. Entonces, de allí, del 23 de enero para acá, él se encarga de la presidencia de la República, pero se mantiene en el poder de manera ilegal, usurpando el poder, los tiranos. Entonces ahí pasa a ser usurpador, ahí tiene entonces ese remoquete que le queda perfecto, porque no tiene otra palabra, ¿ok? Y gracias a Dios, la comunidad internacional, más de 50 países apoyan a nuestro presidente Guaidó, incluyendo a la República Dominicana, nuestros hermanos, y de ahí en adelante, bueno, empieza esta nueva etapa en la vida del venezolano. ¿Qué ha asegurado en estos 100 y tantos días? 110 días. Sí. 110, Juan Guaidó, días. la presidencia de Juan Guaidó. Porque uno viendo desde aquí ve, por un lado, logros importantes, muy importantes, y ve también expectativas que se crean, que se frustran, pero continúa una lucha y se avanza y se consiguen cosas y se retrocede, pero la lucha continúa. Mira, hay un plan establecido desde un principio. ¿Okay? Hay un plan que se estableció desde la Asamblea Nacional. El Plan País. De cabeza, ante el Plan País, de cabeza del presidente. Está el plan original, que es cese la usurpación de todos los espacios públicos de Venezuela. Es decir, no solamente de la presidencia, de la presidencia, del Tribunal Supremo de Justicia ilegal, de la Fiscalía ilegal, de la Procuraduría ilegal, el del órgano CNE, electoral, del Consejo Nacional Electoral. Sí. Es decir, que cese la usurpación en todos los espacios, de manera tal de que podamos tener un gobierno interino que va a permitir sentar las bases en todos estos espacios públicos, con un nuevo Consejo Electoral, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que valide todo esto, las nuevas elecciones democráticas. Ahora, hay un problema, y lamentablemente el tiempo avanza, pero hay un problema que uno percibe, y es que hay un partido armado que está en el gobierno, que es el PSUV, porque ellos han armado milicias y tienen también grupos que no son propiamente milicias, sino llamados colectivos, y además hay fuerzas extranjeras operando en Venezuela. Está la inteligencia cubana operando activamente. El G2. El G2 cubano, en el más alto nivel, con la presencia de Ramiro Valdés. Sí, señor. Y al mismo tiempo la retaguardia del ELN y de la FARC. Y la FARC. Entonces, y hasta Hezbollah. Bueno, Hezbollah, Al-Qaeda. Eso amerita un programa especial, pero es sí, porque brevemente. Eso sería otra cosa. Eso es otra cosa. Brevemente. Eso es lo que está gobernando Venezuela, que es un gobierno narcotraficante, un gobierno terrorista, un gobierno que permite el ingreso de cualquier cantidad de elementos. Ellos están denunciando la intervención internacional, pero resulta que hace tiempo ya Venezuela está intervenida. Esa es la realidad. Está intervenido por los cubanos, está intervenido por los terroristas, está intervenido por toda esa cantidad de entes externos que, para que sepa, hacen vida en Venezuela y tienen, Venezuela es una base de operación para todo el continente. Exactamente, que lo cual, como es tú grave, dices, amerita otro programa porque como este es de la evolución y de la hiperinflación y de la economía y la crisis, pero eso es otra cosa. Eso es lo que mantiene al poder, al usurpador y a su gente. Pues mire, vamos a hacer un compromiso de que próximamente vamos a hacer otro programa dedicado a analizar esa vertiente internacional. Porque esta es quizá la dimensión más seria, porque involucra actores estatales, actores no estatales, a corrientes ideológicas, y hace precisamente que la crisis venezolana no sea una crisis solo de los venezolanos, sino una crisis de todo el continente en dimensiones tan críticas como la seguridad. Es correcto. Como
la parte ideológica, la parte cultural, es decir, es un elemento muy importante. Yo, embajador, solamente nos resta agradecerle haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras, donde hemos, como ustedes vieron, solamente pudimos rozar una parte de la crisis, que es una crisis multiforme, con muchas vertientes, mucha complejidad. Y vamos a continuar dándole las gracias a los patrocinadores de este programa, de Leche Milex, que hacen posible que este programa llegue toda la semana a ustedes, nuestro público televidente, en otras palabras, a quien agradecemos su atención. Los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves en horarios de 7 a 8 de la noche. Y luego lo pueden ver permanentemente en el programa YouTube, en otras palabras, TV. Gracias por su atención. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras.